La habitación del hotel que nadie debía abrir, después de medianoche. Cuando Daniel llegó al hotel, lo primero que le pareció extraño fue que la recepcionista no le entregó la llave inmediatamente. La mujer lo miró durante unos segundos. Después miró el reloj de la pared. Eran las 11:47 de la noche. Su habitación es la 214, dijo finalmente. Segundo piso, al final del pasillo. Daniel tomó la llave. Pero cuando estaba a punto de marcharse, la mujer añadió algo. Hay una habitación frente a la suya. La 215. Daniel se detuvo. ¿Sí? La recepcionista bajó la voz. Después de medianoche, pase lo que pase, no abra esa puerta. Daniel sonrió. Pensó que era una broma. ¿La puerta de mi habitación? No. La mujer lo miró directamente a los ojos. La 215. Daniel esperó una explicación, pero ella simplemente volvió a mirar el reloj. 11:50. Y si alguien toca su puerta después de las 12, continuó. No responda. Daniel dejó de sonreír. ¿Por qué? La mujer tardó demasiado en contestar. Porque todos los huéspedes que respondieron dijeron haber escuchado exactamente la misma voz. Daniel sintió un pequeño escalofrío. ¿Qué voz? La recepcionista respondió. La suya. Daniel llevaba casi 7 horas conduciendo. Estaba cansado. Había empezado a nevar hacía más de 1 hora y la carretera comenzaba a cubrirse. Cuando vio el letrero del hotel, decidió detenerse. Solo necesitaba dormir. A la mañana siguiente continuaría el viaje. El hotel era antiguo. 3 pisos. Paredes de ladrillo oscuro. Un enorme letrero de neón en la entrada donde únicamente funcionaban algunas letras. Daniel ni siquiera había leído el nombre completo. Simplemente vio la palabra hotel. Y eso fue suficiente. Subió las escaleras hacia el segundo piso. El corredor era estrecho. Había una alfombra roja vieja que parecía haber estado allí durante décadas. Las lámparas de las paredes producían una luz amarillenta, y el lugar estaba completamente silencioso. Daniel caminó hasta el final. Habitación 214. Justo enfrente, la 215. Se detuvo. La puerta era diferente de las demás. No tenía número de metal. El 215 estaba escrito sobre la madera con pintura negra. Además, había 3 cerraduras y una cadena gruesa. Daniel recordó lo que la recepcionista le había dicho. No abra esa puerta. Negó con la cabeza. Seguramente era alguna forma extraña de mantener alejados a los huéspedes. Quizás la habitación estaba dañada. O quizás simplemente disfrutaban asustando a los viajeros. Entró en la 214 y cerró. La habitación era sencilla. Una cama, una televisión vieja, una lámpara, una pequeña ventana desde la cual podía verse la nieve cayendo sobre el estacionamiento. Daniel dejó su mochila en el suelo, se quitó los zapatos y miró la hora. 11:58. Pensó nuevamente en la advertencia. 2 minutos. Se rió. Apagó la lámpara y se acostó. Entonces el reloj cambió. 12:00. Durante algunos segundos no ocurrió nada. Daniel cerró los ojos, pero justo cuando estaba empezando a relajarse, escuchó un golpe. Toc. Abrió los ojos. Otro golpe. Toc. Venía del pasillo. Daniel permaneció inmóvil. Entonces escuchó algo más. Toc, toc, toc. Alguien estaba tocando una puerta. No podía saber cuál. Quizás la suya. Quizás la 215. Esperó. Silencio. Y entonces escuchó una voz. Daniel. Se incorporó inmediatamente. Nadie en aquel hotel sabía su nombre. Bueno, la recepcionista sí. Había mostrado su identificación. Quizás era ella. Daniel. La voz volvió a sonar. Esta vez mucho más cerca. Daniel miró la puerta. La voz provenía del otro lado. ¡Abre! Era una voz masculina. Baja. Familiar. Demasiado familiar. Daniel se levantó lentamente.
Se acercó a la puerta, pero recordó la advertencia. Si alguien toca su puerta después de las 12, no responda. Se quedó a varios pasos. Entonces la voz volvió a hablar. Sé que estás despierto. Daniel sintió cómo se le erizaba la piel, porque ahora lo entendía. La voz era la suya, exactamente la suya, el mismo tono, la misma forma de pronunciar. Era como escucharse en una grabación. Daniel, dijo la voz desde el pasillo. ¿Necesito que abras? Daniel retrocedió. Esto no tiene gracia, murmuró. Apenas terminó de decirlo, la voz del otro lado repitió. Esto no tiene gracia. Pero esta vez lo hizo exactamente como él, con la misma respiración, con la misma pausa. Daniel dejó de moverse. La voz añadió. No deberías hablar. Daniel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Entonces alguien comenzó a rascar lentamente la puerta. No golpear, rascar, como si una uña recorriera la madera, de arriba hacia abajo, una vez, otra vez, otra. Daniel tomó el teléfono de la habitación y marcó recepción. Nadie respondió. Intentó otra vez. Nada. Miró su celular. Sin señal. Eso no tenía sentido. Había tenido cobertura cuando llegó. Fue hacia la ventana. El estacionamiento seguía allí, cubierto de nieve. Pero algo había cambiado. El automóvil de Daniel era el único vehículo. Cuando llegó había visto al menos 6 coches estacionados. Ahora no había ninguno. Miró hacia la carretera. Tampoco había luces, solo oscuridad y nieve. Entonces os escuchó algo detrás de él. La puerta de la habitación 215, crujiendo. Daniel se volvió. Aunque no podía verla desde dentro de la habitación, podía escuchar claramente cómo una de sus cerraduras se abría. Después otra clac, y después una tercera. Clac. Daniel recordó las 3 cerraduras. Luego escuchó la cadena caer al suelo. El sonido metálico resonó por todo el pasillo. Daniel se quedó mirando su propia puerta. Y entonces escuchó lentamente cómo la habitación 215 se abría. Las bisagras chirriaron. Después, silencio. Durante casi un minuto no se escuchó absolutamente nada. Daniel comenzó a pensar que quizá estaba soñando, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, hasta que alguien volvió a tocar su puerta. 3 golpes, toc, 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 y la voz regresó. Ya salí. Daniel se tapó la boca. Aquella voz seguía siendo la suya. Solo tienes que abrir. Daniel no respondió. Sé que quieres mirar. Nada. Todos miran. Daniel retrocedió hacia la cama. Entonces escuchó pasos, pero no frente a su puerta. Los pasos comenzaron al final del pasillo. Lentos, arrastrados. 1, 2, 3. Se acercaban. Daniel entendió algo que le produjo todavía más miedo. Lo que había estado hablando frente a su puerta ya no estaba allí. Ahora algo venía caminando desde la habitación 215. Los pasos se detuvieron, exactamente frente a su puerta. Daniel miró la pequeña mirilla. No quería acercarse, sabía que no debía hacerlo. Pero la curiosidad comenzó a vencer al miedo. Solo quería saber qué había afuera. Se acercó despacio. Puso un ojo en la mirilla. El pasillo estaba vacío. Daniel respiró. Nada. No había nadie. Entonces vio la puerta 215. Estaba completamente abierta. Adentro no había luz, solo oscuridad. Daniel estaba a punto de apartarse cuando algo apareció dentro de aquella oscuridad. Una figura. Un hombre. Estaba de pie al fondo de la habitación. Daniel no podía distinguir su rostro. Pero el hombre empezó a caminar hacia la puerta. Un paso. Otro. Otro. Y mientras se acercaba a la luz del pasillo, Daniel sintió que las piernas dejaban de responderle, porque aquel hombre llevaba la misma chaqueta que él, los mismos pantalones, la misma camisa, el mismo cabello. Era Daniel. La figura salió de la habitación 215.
y miró directamente hacia la puerta de la 214, directamente hacia la mirilla. Daniel se apartó de golpe. Cayó hacia atrás. Del otro lado alguien comenzó a reír. Era su propia risa. Daniel corrió hacia la ventana. Segundo piso. La nieve cubría el suelo. Podía saltar. Podía romperse una pierna. Pero era mejor que quedarse allí. Intentó abrir la ventana. No se movió. Estaba sellada. Golpeó el cristal con la silla. Una vez. Nada. Otra vez. El vidrio ni siquiera se agrietó. Entonces se escuchó la voz detrás de la puerta. «No puedes salir por ahí». Daniel dejó caer la silla. «¿Qué quieres?» Hubo silencio. Había cometido el error. Había respondido. La recepcionista le había dicho que no lo hiciera. Desde el pasillo llegó una respuesta. «Entrar». Daniel miró la puerta. El picaporte comenzó a girar lentamente. Pero él había puesto el seguro. El mecanismo se detuvo. La voz habló. «Abre, Daniel». Daniel negó con la cabeza. «No». La voz respondió inmediatamente. «Entonces, abre tú». Daniel no entendió, hasta que escuchó algo detrás de él. 3 golpes. Toc, toc, toc. No venían de la puerta. Venían del armario. Daniel giró lentamente. La puerta del pequeño armario estaba cerrada. Otra vez. Toc, toc, toc. Algo estaba dentro. La voz del pasillo dijo: «Tienes que elegir una puerta». Daniel comenzó a llorar. Miró la entrada. Después el armario. La manija del armario comenzó a moverse. Daniel tomó la silla nuevamente. Retrocedió. La puerta del armario se abrió apenas unos centímetros. Oscuridad. Y desde dentro salió una voz femenina. «Daniel». Era la recepcionista. «No abras la puerta del pasillo». Daniel se quedó paralizado. «¿Qué está pasando?» La voz del armario contestó: «La habitación 215 no es una habitación». «¿Entonces qué es?» «Una puerta». El hombre del pasillo comenzó a golpear violentamente. «¡Bam! ¡Bam! ¡Bam!». El marco tembló. «¿Una puerta a dónde?», preguntó Daniel. La voz femenina permaneció en silencio. Luego dijo: «A un lugar donde las cosas aprenden a ser nosotros». Daniel sintió náuseas. «¿Cómo salgo?». «Debes esperar hasta las 6». Daniel miró el reloj. 12:27. Casi 6 horas. No podía soportar 6 horas. El hombre del pasillo dejó de golpear. Entonces habló con calma. «Ella está mintiendo». Daniel miró la puerta. La voz continuó: «¿Por qué crees que su voz está dentro de tu armario?». Daniel miró hacia